me trajo a la memoria recuerdo, prólogo del libro que hace Solís, José Solís Opaso, cuando recuerda lo que significó construir la vivienda en Chillán, bajo el auspicio de lo que fue la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Más aún, señala que la familia pudo adquirir el terreno para construir esta vivienda a través de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Fue para nosotros, arquitectos, un cambio trascendental en materia de vivienda pública. Se puede decir que, con excepción, por ejemplo, de la población Márquez, que se hizo al comienzo de 1906 en el barrio Franklin, no hubo nada sistemático hasta el momento en que asume el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con su ministro de Salubridad y con el director de la Caja de Seguro Obrero, Luciano Puchetti. Y de esta circunstancia la familia de Raposo se vino a beneficiar al trasladarse a una ciudad que estaba en los suelos. La Corporación de Reconstrucción y Auxilio, según señalas tú en el libro, fue la que facilitó la adquisición del terreno donde levantaron la casa que este hombre recordó siempre y la registró en todo su investigación posterior. Yo puedo decir otras tonterías, pero... Gracias, Miguel. Pero luego viene un intercambio de ideas, de recuerdos, ¿no? Vamos entonces a dar la palabra aquí a nuestro convocante, a la persona a quien celebramos esta tarde, a Alfonso Raposo. Y bueno, de ahí se abre el micrófono también, Miguel, para que pudieran establecer algún nivel de conversación, diálogo, o si hay preguntas también de ustedes. Alfonso. Bueno, mira, a mí me gustaría... Hay aquí algunas grandes personas ocultas. El dibujo que están viendo ustedes, amarillo, no tiene nada que ver con el partido político. Tenemos que recuperar el amarillo, ¿eh? Sí. Es una serie que tiene rojo. Pero lo que está aquí es un dibujo de un profesor muy destacado de esta facultad, don Carlos Barnes. Carlos hizo este dibujo y me invitó a mí a compartir, poniendo yo la parte escrita del libro. Y entonces no quería dejar pasar este hecho, ¿no? Esta persona oculta que está aquí ya está en la portada. Yo me alegra mucho, porque ese fue uno de los profesores. Hay otro profesor ¿ya? Que está todavía más oculto, ¿ya? Falleció, don Fernando Kundesop Katz. Compañero de curso mío. Ahora, Fernando Kundesop me invitó, digamos, a hacer el seminario con él y hizo algo más. A través de él se gestó la idea que yo fuera un
un ayudante de él, un ayudante de investigación de él. ¿Ya? Y él me dijo, mira, comienza por la población San Gregorio. Y bueno, allá fui a dar. Y lo que está acá es también un dibujo de lo que Carlos proponía se hiciera allá. Entonces no quería dejar pasar este evento sin mencionar a estas dos grandes personalidades. ¿Ya? Y tal vez hay una tercera que está detrás de todo esto. ¿Ya? Pero bueno, y era el director de este centro de estudios de la vivienda. Bueno, yo lo conocí cuando tenía su oficina acá en el Banco del Estado. Él había sido autor de ese proyecto, se había reservado un escritorio, él había viajado a Zorrillo. Sino que desde allí dirigía el instituto. Entonces hay un instituto importante que está en la historia de esta facultad, que era el Instituto de Vivienda, Urbanismo y Planeación. Estamos hablando de antes de la reforma universitaria, en que la facultad esta era institutana todavía. ¿Ya? Posteriormente ya se llamaron departamento, después de la reforma. Es lo que simplemente quería complementar de lo que nos ha dicho acá mi distinguido profesor. Se está refiriendo a Héctor Mardones Restá. Ah, con Héctor Mardones Restá. Muy bien. Su memoria ahí imbatible. Eso nomás, Alfonso. No sé si quieres agregar algo, Miguel, o bien alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alfonso, a Miguel. Alguien, los que no han leído el libro, tiene alguna inquietud particular de lo que les resuena, de lo que acá se ha dicho y quisieran plantearlo como pregunta. De uno. Vamos. Sin haber leído el libro, pero por lo menos por el título que habla de la planificación habitacional en Chile en un breve tiempo. Puedes hablar un pelito más alto. Pero por supuesto. Considerando que el libro habla sobre la planificación habitacional en un periodo de tiempo, me gustaría saber qué opinión tienen ustedes respecto a este proyecto de ley anti-tomas, en función de que gran parte de los estudios que por lo menos han hablado ustedes tienen relación con procesos de organización de pobladores y de trabajadores que iban en busca de una vivienda digna. ¿Qué opinión tienen al respecto sobre el proyecto de este gobierno frente a un PIB? ¿Hay algo, Alfonso? ¿Tienes algo que comentar? Yo creo que este texto básicamente va a ser una cosa extraña en el tiempo, como que todo esto ya sucedió hace muchos años y no está sucediendo. Es como que el pasado se repite.
Eso es lo que querría señalar. Gracias, Alfonso. ¿Aló? Miguel. Sí. Bueno, este proyecto de ley es una aberración inaceptable. Gran parte de Santiago tuvo su origen en tomas de terreno. Lo que hoy constituye el territorio de La Granja, de San Miguel, de San Ramón, después en la zona norte, Lo Prado, Pudahuel, tuvieron su origen en tomas de terreno y son hoy día asentamientos absolutamente normales. Es decir, históricamente los gobiernos nunca fueron capaces de cubrir la totalidad de las necesidades habitacionales que surgieron en nuestro país, particularmente desde los años 40 del siglo pasado en adelante, como consecuencia del intenso proceso de migración del campo a la ciudad, que tuvo razón por causas muy justificadas, porque el latifundio era incapaz de proveer, el latifundio, que era el sistema que existía en las zonas agrícolas, el sistema de propiedad existente en las zonas agrícolas, sometía a sus trabajadores a un régimen semi-esclavista. Y en cuanto Chile comenzó su proceso de industrialización de los años 40 en adelante, la presión por migrar del campo a la ciudad se intensificó y los gobiernos naturalmente no fueron capaces de resolver las demandas. Y las tomas de terreno constituyeron un camino adecuado, una respuesta para esa necesidad no resuelta. Y nosotros, primero jóvenes estudiantes y más tarde profesionales, colaboramos con las tomas de terreno para que se fueran transformando en un asentamiento normal. Desde la primera experiencia que hubo en Chile, la primera toma de terreno tuvo lugar fue en la Legua Vieja, lo que hoy se llama la Legua Vieja. Y si ustedes la visitan, verán que tiene una estructura urbana caótica, calles que no terminan, en fin, etc. Eso enseñó a los pobladores que en la futura toma de terreno debían organizarse. Y en ese capítulo entramos un grupo importante de estudiantes de la Universidad de Chile, de la Escuela de Arquitectura, como verdaderos asesores y más tarde también como profesionales. Un grupo no menor, yo diría de unos 15, participamos en la toma de terreno que dio lugar a la población La Victoria, que como ustedes saben hoy es un asentamiento absolutamente normal. Y incluso con los taquímetros que sacamos de la Escuela de Arquitectura, nos levantamos. Trazamos el terreno exactamente y ustedes pueden ver es el asentamiento normal que es hoy día. Por supuesto tuvimos problemas. Los organizadores de la toma pensaban que iba a hacerse una ciudad para 1.200 familias y nosotros alcanzamos a proyectar un parque central maravilloso con todos nuestros principios que habíamos estudiado en la escuela, con equipamiento de toda naturaleza. Al segundo día de la toma, Juanito Costa, que era el presidente de la Asociación de Junta de Vecinos, vino y nos dijo: compañero, ya vamos 2.000. Y finalmente terminó en lo que es hoy día 3.600 familias, en el terreno que originalmente concebimos para 1.200. Con lo cual, los terrenos que empezaron en 10 por 20, después en 9 por 18, terminaron en 8 por 16, que son los que hay actualmente. Pero igualmente dejamos espacios comunes para escuelas que se hizo, la famosa escuela redonda que construyeron los mismos pobladores, la iglesia, caramba, el rol que jugó durante las protestas que hubo contra Pinochet,
y otros espacios comunes, pero no los que hubiéramos querido. Pero lo pongo como ejemplo. De ahí en adelante, la 22 de julio, la Santa Adriana, Herminda La Victoria en Pudahuel, en fin, etc. Todos fueron producto de tomas que se transformaron con la asesoría nuestra en asentamientos normales. Es un crimen penar las tomas de terreno, es inadmisible, estoy seguro que no va a tener ninguna posibilidad de vigencia eso, porque con el sistema de provisión habitacional oficial que está vigente hoy día, son miles de familias las que no tienen solución habitacional y no pueden ser condenadas a nada. En consecuencia, esa ley, por lo menos, nosotros vamos a hacer lo imposible porque no se apruebe, está recién en estudio, y si se llega a aprobar, tendremos que ver la forma de cómo combatirla. Pero es inaceptable, es una vergüenza. Quiero decir que ningún gobierno, pasaron gobiernos conservadores, demócratas, cristianos, socialistas, todo, en la historia de este país, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, cuando comenzaron las tomas, ningún gobierno jamás se atrevió a prohibir las tomas. Esta escalada neofascista que tenemos hoy día en Chile no puede aceptarse, es inaceptable. Es un... Gracias, Miguel. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O comentario o algo que quieran manifestar? En la misma línea como de preguntar opinión. Un poco más alto. Quería preguntarle la opinión sobre qué opina sobre la microradicación en el plan de emergencia habitacional. Las microradicaciones. O densificación predial. Sí. Tú entiendes por microradicaciones cuando en un terreno, por ejemplo, de 9 por 18, se proyectan 2 o 3 viviendas en altura. Yo personalmente lo hallo una aberración. Es inaceptable. Si eso se llega realmente, imagínense ustedes, si en una manzana se llegan a hacer 2 o 3 soluciones de esta naturaleza, es un conflicto gravísimo para todo el resto de los residentes. Además, complica el tránsito, eso significa multiplicar el número de automóviles, porque hoy día, nos guste o no nos guste, los sectores populares también poseen automóviles. En consecuencia, eso es una forma de eludir la responsabilidad que el Estado tiene que asumir, que fue la política fundamental durante el término del gobierno del presidente Frei Montalva y durante todo el periodo del presidente Allende, que es la forma de regenerar o renovar el viejo tejido urbano existente en este país, en nuestras ciudades, perdón, y que está exigiendo una renovación urbana. Todas las poblaciones como las que acabo de mencionar, que se construyeron entre los años 40, 50, 60 del siglo pasado, en base a terrenos de 9 por 18 o de 10 por 20, en las cuales se ha ido creando una congestión de un número mayor de familias, eso requiere un proceso de renovación urbana, pero a la escala de como lo realizó la Corte, que es tomar 3, 4 manzanas juntas y renovarlas con edificaciones en altura, en densidades con las que nosotros utilizamos 400, 500 habitantes por hectárea, que significa cuadruplicar la densidad actual que tienen esos terrenos.
que fluctúa del orden de 120 habitantes por hectárea. Pero la única forma de planificar un conjunto armónico que, provisto de equipamientos que se requieren, provistos de espacios planificados de estacionamiento de vehículos, es trabajar una renovación a esa escala. La microradicación es una catástrofe, porque incluso hace más duro la posibilidad de renovar ese conjunto si es que se llegan a construir 2 o 3 unidades en alguna de esas manzanas, porque no cabe duda que eso no es solución. Eso es solución hoy día por las dificultades, incluso a nivel constitucional, para adquisición del suelo y transformar que la propiedad privada del suelo es un bien intocable. En circunstancias que a partir del gobierno del presidente Frei Montalva y durante todo el gobierno también de Allende, nosotros hicimos uso de una reforma constitucional dictada por el gobierno demócrata cristiano de Frei Montalva, que subrayó el rol social del derecho de propiedad. Fue una reforma constitucional que fue aprobada en el Parlamento. Y mediante ese mecanismo, la Cormu, que fue la encargada por el Ministerio de adquirir suelo, tuvo plenas facultades para adquirir buenos suelos urbanos en valores no especulativos, fijando nosotros los precios. Los propietarios tenían todo el derecho a reclamar en caso de sentirse perjudicados. En ese caso, ponían una demanda judicial, los jueces tenían la obligación de designar la que se llamaba, curiosamente, Comisión de Hombres Buenos, que eran 3 personas especializadas, tasadores, llamémoslo así, que fijaban un precio que podía ser mayor que el que había fijado la Corte, en cuyo caso nosotros teníamos que depositar el 20% de ese valor en los tribunales, pero el resto pagadero a 5 años plazo. Con lo cual ustedes comprenderán que las tentativas de reclamar judicialmente fueron escasísimas, porque la gente, en un periodo en que la inflación llegó a estar a veces en 2 dígitos, pagadero a 5 años plazo, no reajustable, era una catástrofe. En consecuencia, el gobierno de Frei Montalva dictó una espléndida legislación para hacer uso del recurso de que el Ministerio de la Vivienda pudiera planificar, pudiera adquirir buenos suelos y planificar, que fue lo que hicimos. Así hicimos San Borja. San Borja se hizo en esa forma. Todos los conjuntos que hicimos nosotros, Tupac Amaru, Padre Carmelito, 4 Álamos en Maipú, el Che Guevara en Quinta Normal y cuantos otros en Concepción, en Valparaíso, etc. Todos fueron posibles gracias a esta legislación, que hoy ojalá la tuviéramos en nuestro poder. De manera que, perdona la extensión de la respuesta, pero la microradicación es la peor de las políticas que se pueda tratar de implementar. ¿Sí? Sí, señor. Gracias, Miguel. Dale, sí. Fuerte. Alto. Y que no sea aberrante. No lo veo. No, yo conozco a Alfonso hace más de 20 años y en las conversaciones que hemos tenido, o en las pocas conversaciones que hemos tenido, me hacía sentido lo que él decía sobre
lo que había sucedido. Es decir, conversar con él me bajó toda esa curiosidad justamente por la vivienda social. Es decir, lo que no estamos acostumbrados a ver en los últimos, no sé, 30 años. Es decir, hay una especie de gran anarquía, no sé decirlo, capitalista, por darle un nombre, ¿ya? Y de alguna forma era una especie de, conversando con Alfonso, era una especie de reconstrucción del pasado, pero que no tenía una repercusión en el presente. Es decir, uno salía y yo me preguntaba por qué hacían los arquitectos hoy, o qué posición tenían respecto a lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces, en función un poco también de lo que decía don Miguel, la pregunta que se me ocurre es cómo eventualmente, sabiendo que no es fácil, por todo lo que está pasando, ¿quién debería tomar un rol protagónico en esa especie de contraofensiva? ¿Ya? Es decir, es la academia, son las escuelas de arquitectura, son los arquitectos, en la población, o sea, ¿quién debería tomar un rol protagónico en esa búsqueda justamente que hoy día se hace tan urgente, como decía Alfonso, que sucedió, es un tiempo remoto, pero lo seguimos viendo? O sea, hay cosas que no se han solucionado, pero pareciera que, como decía don Miguel, habían otros protagonistas que estaban más interesados en el tema. Entonces, la pregunta que se me ocurre, ¿quién debería hoy día tomar el relevo de esa contraofensiva para recuperar ese aspecto social? No sé si va a ser como antes, pero para recuperar. Esa es la pregunta. Gracias. ¿Quién debería tomar ese rol? Tamaña pregunta. ¿A quién le damos la tarea? Mira, el gobierno la tiene. Ahora también tiene una posición. Y bueno, el cuadro no está tan fácil para Boric. Pero creo que finalmente Boric tiene una juventud que puede resistir mucho más todavía. Eso no más. ¿Quieres agregar algo, Miguel? ¿Quién tiene la tarea? ¿Quiénes tienen la tarea? ¿Quiénes podrían asumir ese papel? Bueno, es un desafío demasiado grande. Nosotros, objetivamente, estamos pasando por un cuadro político muy desafortunado, por llamarlo de alguna forma, a nosotros. Fíjate que en el proceso anterior constitucional, nosotros, yo participo en una organización llamada Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, que agrupa aproximadamente 200 profesionales hoy día, bastante activa, y en el proceso anterior participamos muy activamente. Estábamos en plena pandemia, no obstante lo cual alcanzamos a hacer lo que llamamos verdaderos simposios, no lo llamamos simposio, lo llamamos, encuentros por vía Zoom, cabildo le llamamos, cabildo, en que hicimos 3 de ellos. En los 3 participaron aproximadamente 350 organizaciones, en general de pobladores y algunas de profesionales, muy poquitas, de Arica a Magallanes. Y mediante ese mecanismo fuimos diseñando las normas, se llamaron normas,
que había que presentar al Consejo Constitucional, a la Convención Constitucional. Fue magnífico porque se fueron integrando. Primero había un solo arquitecto, César Uribe, el único arquitecto que fue electo convencional, pero él fue trayendo otros. Finalmente estuvimos trabajando junto con 30 convencionales. Discutimos palabra por palabra hasta que configuramos las normas que se presentaron a la convención y fueron aprobadas sin una sola modificación, dando lugar a los artículos 51, 52, 53 y el último me parece 57 o 58, no estoy seguro, que son los que establecen claramente la responsabilidad, califican lo que es una vivienda digna y adecuada, cuáles son los requisitos que debe tener, cuáles son las condiciones ambientales que debe tener, cuáles son las relaciones con la ciudad. Todo quedó claramente establecido. Se necesitaban 104 votos para su aprobación y todas fueron aprobadas entre 114 a 134 votos de los 154 convencionales. Quiere decir que por ellas votó gran parte o la totalidad, incluso de la derecha. Fueron aprobadas, puede decirse, unánimemente. Sin embargo, después de haber aprobado todo el texto, la derecha levantó una campaña de oposición al apruebo en la que la vivienda jugó un rol muy importante. Y yo tengo en mi poder, podía haberlo traído, un folleto que prepararon, que venía suscrito por una convencional de la UDI, creo que se llama Constanza Juve, cuyo título es "La casa no será tuya". O sea, no obstante que en el acuerdo adoptado por nosotros jamás se negó la casa propia, ni mucho menos, pero sí se dejó claro que estaban abiertas todas las diferentes opciones, porque el Estado tiene que tener derecho, y los particulares también, a proporcionar casa en propiedad, en arriendo, en comodato, en cooperativa, en fin, hay que tener abiertas todas las posibilidades. Lo que hay que asegurar, sí, es la tenencia para las personas. Pero bueno, con un espíritu demagógico se levantó esa campaña y tuvimos el resultado del rechazo abrumador que conocimos. Hablamos después con muchos de las compañeras de las poblaciones y nos dijeron: compañeros, no teníamos cómo competir, porque era abrumador la forma como llegaban repartiendo, además de documentos, ofreciendo algunos paquetitos, en fin, etc. Y desgraciadamente las conciencias se pueden comprar en esa forma. Pero te digo, ese es un capítulo que está vigente. Nosotros, se abrió en este momento una ventana para proponer en el actual proceso. Nosotros presentamos, arquitectos chilenos, propuesta por 4 capítulos que coinciden más o menos con los que aprobamos la convención anterior. Nos acaban de comunicar anoche que fueron aprobadas las 4. Tenemos el desafío de reunir 10.000 firmas en 15 días, a partir de, no sé, 2 o 3 días más, no nos dejan antes, con el objeto de que puedan entrar a discusión en el actual Consejo. Pero lo vamos a hacer. Somos porfiados. Yo creo, me permito opinar, que creo que quien toma el papel protagónico en esto, pienso que los pobladores, por cierto.
a pesar de que lo que tú señalabas, Miguel, de que las conciencias se pueden comprar, y sí, estamos como en ese estado de cosas, ¿no? Pero eso tiene que ver también con la necesaria politización de nuestra existencia, digamos, para que podamos reflexionar un poco más allá que la retribución inmediata y un trabajo de largo aliento. Pero sin duda el papel protagónico, yo creo que en la defensa de esto, de la vivienda social, y yo también creo que lo están haciendo. O sea, hay grupos de pobladores que siguen saliendo a la calle a pesar de la criminalización con esa ley que se ha puesto respecto de las tomas y eso. Pero también los tienen los arquitectos, por cierto, la sociedad civil, ¿no? Pero también la academia, ¿no? O sea, la academia con la formación de esos profesionales comprometidos, ¿no? Con lo social, con lo público, ¿no? Los profesionales comprometidos y pensando en el bien común, no en la lógica mercantil que finalmente es transversal a todo. Yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos. Y me da la idea que este libro, ¿no?, de Alfonso y las reflexiones, decía Alfonso como presentación sintética, o sea, lo que tenemos hoy día es como el déjà vu, ¿no? O sea, esto ya pasó, lo vimos, está, ¿no? Y sí, yo veo, creo que es bien lúcida y bastante motivante, ¿no?, la presentación que hace el Pepo aquí, perdón, nuestro amigo Solís, que va describiendo de alguna manera cada uno de los textos que componen este libro, ¿no? Y quiero resaltar solo dos y que se conectan de alguna manera con lo que las preguntas y lo que aquí ha surgido, ¿no? Que es el comentario sobre el conjunto habitacional Villa Italia, que algo ya comentaba Miguel, dice, y que también lo comentaba en relación a cómo había sido su formación, es decir, para quién construimos, ¿no? ¿Quién está al centro de esto, ¿no? ¿En la plusvalía respecto de el lugar donde vamos a habitar o la rentabilidad que le puedo sacar, o son las personas, ¿no?, los individuos, la familia? Y en ese sentido, la necesaria, dice, voy a leer, me voy a permitir leer algunas cositas. Dice, a diferencia de este último, bueno, viene hablando, dice, en esta oportunidad se trata de evaluar las condiciones y desafíos de un proyecto de arquitectura debe lograr para constituir y solventar una comunidad residencial, atendiendo a las especificaciones reclamadas por la cotidianidad familiar a la hora de acoger de manera efectiva el vínculo transindividual entre sujeto y hábitat, ¿no? En este sentido, el principal problema radica en la anticipación de los posibles modos de agenciamiento socioespacial de los futuros habitantes, lo que convierte el diseño en un ejercicio que opera bajo altos índices de incertidumbre. Ya llegó. De la dimensión subjetiva pasamos al segundo criterio, que opera como consolidación de este primer asomo temático de la casa en construcción, la propuesta teórica de la vivienda dinámica, ¿no? O sea, y esto corresponde centralmente a la reflexión y al aporte hecho por Alfonso, ¿no?, elaborado por Carlos Marlin y titulado precisamente Vivienda Dinámica, el año 71. El ensayo representa el centro gravitacional de la constelación de artículos reunidos en este libro, ¿no? Bueno, voy a seguir saltándome cositas. Dice, más aún podemos concebir esta estrategia como respuesta a uno de los problemas medulares planteados en la familia habitante y su vivienda, como es el modelamiento recíproco y transindividual entre sujeto y espacio domiciliar.
y cita, dice: el propósito principal de este trabajo es contribuir a la formulación de soluciones de diseño arquitectónico de la vivienda mediante el desarrollo de alguna alternativa de diseño que propone como ejemplo de un ajuste entre la vivienda y la familia que lo ocupa, poco considerado en el ejemplo actualmente disponible de las viviendas, ¿no? Ahí opera lo que Miguel nos comentaba al principio de cómo era la formación que habían tenido, ¿no? Ir a visitar el terreno, ver quiénes van a vivir ahí, cuál es el entorno. Yo creo que me hace sentido de esa manera, ¿no? Y luego más adelante dice: la problemática de la vivienda y su desenvolvimiento familiar son síntomas del modo de producción dominante, como también del aparato jurídico-político que lo sustenta y reproduce. La vivienda no es solamente una alternativa al diseño habitacional, y esto constituye también un proyecto político, arquitectónico y popular que no puede menos que contrariar las lógicas neoliberales. Bueno, dicen los análisis que arroja el artículo último, el quinto, más adelante, dice que la vivienda en tanto problema no es signo del síntoma del modelo hegemónico, no es sino el síntoma del modelo hegemónico triunfante y del aparataje jurídico-político que lo sostiene y visibiliza. O sea, sin duda esto no está ajeno al modelo de sociedad, ¿no?, que vivimos y que se postula en una ordenación político-jurídica como es la Constitución, ¿no? Por lo tanto, el libro sin duda hace una contribución al momento presente, pero también nos puede proyectar, ¿no?, respecto de nuestro papel individual, de nuestro papel colectivo y de lo que nos toca hacer, ¿no? Pienso que frente a las preguntas que hubo, me da la idea que el libro ofrece posibilidades de respuesta, ¿no? No las sanciona como las únicas, pero sí abre ventanas, abre posibilidades para la reflexión y para ese involucrarse. O sea, de quién es la tarea hay actores específicos, pero en eso estamos todos involucrados.